un tema que las organizaciones ya venían trabajando hace un tiempo. La pandemia ha acelerado la transformación digital. Esto lo dijo Satya Nadella hace algunas semanas y en 2 meses hemos visto una transformación que se esperaba para 2 años. Esto ha generado una demanda explosiva del requerimiento de plataformas tecnológicas para generar venta online y a su vez a las organizaciones han tenido que acomodarse y reconfigurar sus procesos para responder a esta demanda en forma ágil, con innovación y cercano al consumidor. Tener una mirada desde su cultura, y esto es no solo lo que las empresas hacen, sino cómo lo hacen. Y han sido exitosas las empresas que han logrado alinear la cultura de la organización con la estrategia del cambio. En este sentido, que han escuchado al consumidor, que se han puesto sus zapatos, que han entendido qué es lo que necesitan hacer diferente y que han agregado o aportado esa mirada a toda la cadena de valor de la organización, incluyendo la experiencia tanto de sus consumidores como de sus empleados. La mirada sobre el liderazgo ha cambiado y en esta crisis nos hemos dado cuenta de la relevancia de poder liderar en la incertidumbre, y esos han sido los líderes que han sido efectivos, que han logrado comunicar con convicción, que han sido transparentes, que se han mostrado incluso vulnerables frente a sus equipos sin perder la convicción del propósito de lo que hacen, de empatizar con las dificultades y de generar engagement y compromiso para que todos se suban al mismo barco. Estamos en una crisis sin precedentes, lo que sin duda ha traído inestabilidad y inseguridad a las personas. Hoy día las áreas de recursos humanos están preocupadas no solo del retorno físico a la oficina y la seguridad física de sus instalaciones, sino que además las personas puedan recuperar la estabilidad y el equilibrio emocional y el foco en la calidad de vida, en las necesidades de los trabajadores e incluso de sus familias. La vuelta al trabajo va a generar el desafío de volver a preguntarse por el propósito y por el sentido que tiene mi trabajo. Hace unos días conversaba con el que fue el CHRO de McDonald's a nivel mundial sobre el desafío que van a tener las empresas por re-engagement de los trabajadores. Y esto tiene que ver con conectar y volver a conectar a las personas con los valores de la organización, con el propósito que tiene su trabajo y con la conexión entre las personas.